Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y una vez más estamos aquí en Lámpara para mis pasos. Hoy, memoria de San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. El Evangelio nos enseña sobre la casa sobre roca. Tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando en este itinerario del Adviento, aguardando esta manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy se nos presenta este Evangelio, casa sobre roca. ¿Por qué? Porque Cristo es la roca de nuestra salvación. Hoy la palabra nos pregunta en este tiempo de Adviento, ¿dónde tenemos puesto nuestro corazón? ¿En dónde está puesta nuestra confianza? Este tiempo de Adviento es un tiempo para crecer en esta esperanza, pero esta esperanza es sobre alguien. Y si esperamos en ese alguien, es porque confiamos plenamente en Él. Por eso crecer en la fe es crecer en la esperanza, y crecer en la esperanza es crecer en la fe. Por eso la palabra de hoy nos invita a ser discípulos veraces, es decir, que nosotros nos dejamos instruir por la palabra del Señor, que transforma nuestro corazón. Por eso la palabra nos dice que Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Qué hermoso, queridos hermanos. Hoy la palabra nos invita a ser coherentes con la fe que profesamos. Nosotros estamos escuchando la palabra de Jesús, pero no basta decir Señor, Señor. ¿Cuántos hermanos invocamos el nombre del Señor? Y a veces pensamos que por estar bautizados en la Iglesia Católica, por tener colgado un rosario, por tener una imagen religiosa, e ir de vez en cuando a la iglesia, el orar cuando estamos necesitados, pensamos que eso nos va a salvar, pero no. Jesús dice claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Qué fuerte, queridos hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace entrar en el reino de los cielos? El que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es decir, Jesús nos invita a una comunión, y esta comunión se basa en esta docilidad, esta disponibilidad a su palabra. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda la gracia de una obediencia exquisita a su palabra, mientras aguardamos su manifestación gloriosa. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice Jesús: el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. Y esta tiene que ser nuestra fe, queridos hermanos, estar cimentada sobre la roca de la salvación que es Cristo. De hecho, así también lo presenta el profeta Isaías. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto para salvarla murallas y baluartes. Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Si nosotros edificamos nuestra vida sobre la roca de la salvación que es Cristo, entonces no habrá dificultad ni problema que nos tumbe, que nos derrumbe. ¿Por qué? Porque estamos cimentados sobre Cristo. Y por eso, queridos hermanos, el tiempo de Adviento es un tiempo para reflexionar. ¿Mi vida realmente está fundamentada en Cristo? ¿Estoy fundado en la roca de la salvación? ¿Confío siempre en el Señor o me dejo llevar por las seducciones de este mundo? ¿Pongo la confianza en el Señor o pongo mi confianza en las cosas de este mundo, en los placeres desordenados, en la fama, en el poder, en el ser reconocidos? Hoy, queridos hermanos, se nos invita a crecer en esta fe, que fundamentemos nuestra vida sobre Cristo, que es la roca de la salvación, y que no nos dejemos engañar por las seducciones del mundo. Pidamos pues al Señor nos conceda prudencia y sabiduría para edificar nuestra vida sobre Él, que es el roca de salvación.
Y finalmente, queridos hermanos, Jesús nos presenta al hombre necio. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, ojo, Jesús nos invita a no solo escuchar su palabra, sino a ponerla en práctica. El hombre prudente pone en práctica la palabra, pero el hombre necio también escucha la palabra. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no la pone en práctica. Y por eso Jesús dice que Él edificó su casa sobre arena. Escuchar sus palabras y no cimentarse sobre Cristo, sino sobre las cosas de este mundo, significa edificar nuestra vida sobre arena, sobre lo inconsistente, sobre aquello que es movedizo. Y por eso cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Queridos hermanos, si nosotros fundamos nuestra vida sobre cualquier otra realidad que no es Cristo, entonces cuando vengan problemas y dificultades, nos hundiremos, nos derrumbaremos. ¿Por qué? Porque hemos sido soberbios y hemos puesto nuestra confianza no en Dios, sino en otras cosas o incluso sobre nosotros mismos. Miren lo que dice el Señor en la primera lectura. Él doblegó a los habitantes de la altura y a la ciudad elevada, la humilló hasta el suelo, la arrojó al polvo y la pisan los pies del humilde, las pisadas de los pobres. Si nosotros nos queremos sabios según este mundo, si nosotros somos tercos para escuchar la palabra y ponerla en práctica, si somos necios, entonces seremos humillados. ¿Por qué? Porque la soberbia solamente nos conduce a nuestra propia humillación. Así la actitud de abandono del pobre en las manos del Señor pisoteará al necio. ¿Por qué? Porque su ejemplo manifiesta dependencia del Señor, cosa contraria respecto de la actitud del hombre necio. Por eso, queridos hermanos, en este tiempo de Adviento pidamos al Señor que abajemos nuestras soberbias, nuestras prepotencias, nuestros caprichos, que nos dejemos transformar por la palabra, que no nos dejemos engañar, que no fundemos nuestra vida sobre las realidades inconsistentes de este mundo, sino más bien que cautivados por la palabra, fundamentemos nuestra vida sobre Cristo, roca de salvación. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos instruyes en este tiempo de Adviento mientras aguardamos tu manifestación gloriosa. Te pedimos, Señor, nos concedas una fe sincera, auténtica, que seamos coherentes con la fe que profesamos, que nuestra vida manifieste esta adhesión a ti, Señor. Ayúdanos a escuchar tu palabra para cumplir la voluntad del Padre, que en nuestra vida siempre busquemos realizar la voluntad del Padre, es decir, ser obedientes a su palabra. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas sabiduría y prudencia, que escuchemos tu palabra para ponerlas en práctica, que edifiquemos nuestra vida sobre ti, que eres roca de salvación, que fundados en ti experimentemos la salvación, para que a pesar de los problemas y las dificultades que nos sobrevengan en el camino de la vida, nosotros permanezcamos firmes en ti, porque hemos puesto nuestra confianza en ti. Y por eso te alabamos, Jesús, bendito el que viene en nombre del Señor. Concédenos pues crecer en esta fe, para crecer en esperanza. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas un corazón humilde, que no seamos soberbios, que no edifiquemos nuestra vida sobre nuestras capacidades o sobre los placeres desordenados, sobre el poder, sobre la fama, sobre otras pretensiones. No, Señor, destierra de nuestro corazón la terquedad, la necedad, que no fundemos nuestra vida en lo inconsistente, para que así nuestra casa, nuestra vida no se derrumbe. Estirpa de nosotros toda soberbia, todo capricho, todo egoísmo. Haznos humildes y dóciles a tu palabra para ponerla en práctica, y así, con un corazón que ama tu palabra, aguardemos tu manifestación gloriosa en este tiempo de Adviento. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.